Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres. También a nombre de nuestros hermanos de María Visión Radio y su servidora Brenda Leiva, de ANE, Ciudad de México. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen en esta poderosa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. Mis hermanos, el programa que vamos a tratar de llevar el día de hoy tiene como título la siguiente frase, porque es una frase que hace alusión a, en algún momento, a un texto bíblico. Dice así: la penitencia del silencio y la lucha con la conciencia. Aquí estamos hablando de dos tipos de silencio, mis hermanos. Uno de los silencios que la palabra de Dios nos enseña es, voy a poner el ejemplo de esa experiencia maravillosa que me ha tocado vivir, de la cual quiero compartir. Este día, en este momento, estamos transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Guasave, Sinaloa. Este lugar queda en el estado de Sinaloa, queda para nuestros hermanos que, por cierto, que se conectan desde lugares tan lejanos como República Dominicana. Le mandamos un saludo a Santa Caraballo y bueno, también a Lola Bandreses, hermanas. Algunas de sus comentarios, sus preguntas me llegan directamente a mi correo. Y bueno, saludos y bendiciones a todos mis hermanos de Venezuela, como les decía, República Dominicana, Chile, Argentina, Bolivia, Nicaragua, que nos hacen el favor de conectarse, no solo de conectarse, sino de compartir, que es de lo más importante. Bueno, entonces, esta hermosa ciudad de Guasave, Sinaloa, está ubicada en el norte del país. Es una ciudad, es un estado eminentemente agrícola. Es una belleza transitar por sus carreteras, que están pues todas con sus siembras de los diferentes tipos de maíz, de trigo, de frijol. Muy hermoso. El día de ayer se inició en este lugar y tuve la bendición de participar y que siga participando un Jericó. Sitio de Jericó, aquí en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, el tema viene a colación porque la metodología, como se acostumbra aquí, es que se inicia con una Santa Misa. Terminando la Santa Misa, bueno, ese es el inicio del Jericó, la Santa Misa. Se expone al Santísimo y
y salimos en procesión, mis hermanos, a las calles, caminando detrás del Santísimo en silencio. A través de esta hermosa práctica de lo que son los sitios de Jericó, déjenme recordar un momentito que, por increíble que nos parezca, tienen poco tiempo que se iniciaron, no son el registro que tenemos de uno de los primeros Jericó que se organizaron en la iglesia. Fue cuando, después de haber sido nombrado sucesor de San Pedro, el Papa Juan Pablo II, y cuando él externó sus intenciones de visitar su natal Polonia, en ese entonces el gobierno que estaba en ese lugar era un gobierno comunista y le negó todo acceso a su santidad Juan Pablo II. Y lo que se tiene documentado en este sentido es que fueron unas monjitas las que sugirieron que para tratar de que se derribaran esas murallas de cerrazón de ese gobierno y se le permitiera al Santo Padre visitar su natal Polonia, se hiciera un sitio de Jericó. ¡Qué belleza! Y bueno, todo está documentado, ahorita lo recordé, no tenía pensado traerlo, pero bueno, a colación, como dicen por ahí. Y durante esos 7 días, Jericó son 7 días y 7 noches en adoración, en oración, en contemplación, pidiéndole al Señor, todos los que participamos en un sitio de Jericó, que derribe esas murallas en las cuales vivimos, nos angustiamos, existimos y a veces no encontramos respuestas o no sabemos qué hacer. Y esta historia de lo que puede el poder de la oración, y cuando se hace conforme a lo que Dios quiere, pues no hay murallas que no se derriben, mis hermanos. Y para los que se den el tiempo, ojalá, y sería importantísimo que se puedan dar el tiempo, de poder leer del Antiguo Testamento la explicación más concreta que se da de lo que significa la toma de Jericó, tal y como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué 6. Entonces, en ese libro de Josué 6 se habla que los habitantes de Jericó habían cerrado la ciudad y puesto sus cerrojos para que no entraran los israelitas. Jericó era una ciudad de pecado, mis hermanos. Y ya en ese momento los israelitas, para poder llegar a la tierra prometida, ahora guiados por Aarón, el hermano de Moisés, las indicaciones que recibía él de Dios era que para llegar a la tierra prometida, que era Canaán, tenían que tomar primero Jericó. Y bueno, pues se veía algo así como casi imposible, porque como en aquel entonces y aún ahora, mis hermanos, en esos lugares se acostumbra ciudades que son amuralladas, o sea, son ciudades en las que tú no puedes entrar abiertamente, como por ejemplo aquí en México, vas tú por la carretera y en algún momento ves un anuncio grande que dice bienvenidos, porque ya no estás en esta ciudad, ya estás entrando a otra, o bienvenidos a otro estado, pero abierto todo, una comunicación en todos los sentidos. En esos lugares las ciudades tienen unas murallas altísimas que pueden medir, ahorita no tengo el número exacto, pero fácil entre 5 y 7 metros, si no es que más, y que solo se entra por determinadas puertas, ¿sí? Bueno, pues aquí la palabra de Dios nos enseña que los habitantes de Jericó
al ver venir a los israelitas, pues ponen cerrojos a todas sus puertas y dicen, estos aquí no entran. Es tan valioso y tan importante conocer cómo nuestro buen Dios nos va guiando para que encontremos nosotros, mis hermanos, respuestas a nuestras necesidades espirituales, materiales, físicas, existenciales, ¿sí? Entonces las instrucciones que le da Dios a Josué son unas instrucciones que pudieran parecer extrañas. Bueno, cuántas cosas de repente nos encontramos en la santa palabra de Dios y decimos o pensamos que lo que leemos o lo que Dios indica o la palabra nos expresa, pues como que no le encontramos sentido, ¿verdad? Entonces, este pueblo que acuérdense que antes de llegar a Tierra Prometida, pues anduvo errante por 40 años y que la razón por haber pasado todos esos años errando en el desierto, vagando, tiene que ver con que era un pueblo que constantemente se quejaba, mis hermanos, renegaba y no dado a obedecer, no sé, habría que analizarnos nosotros mismos también en qué momento estamos en situaciones parecidas y nos resistimos a la obediencia. Bueno, lo ideal es que lo puedas leer, ¿sí? Meditar, subrayar, con plumón amarillo para que después lo puedas volver a leer y a releer. Entonces las instrucciones eran las siguientes, que iba a ir una procesión llevando adelante el arca de la nueva alianza. Acuérdense que en el arca de la nueva alianza estaban las tablas de la ley. Atrás iban a ir los sacerdotes y la vanguardia del pueblo iba delante de los sacerdotes y el resto del pueblo detrás del arca. Las trompetas resonaban por todas partes. Y las instrucciones eran las siguientes. Iban a dar en esa procesión vuelta, iban a rodear caminando en silencio la ciudad de Jericó. En silencio. Las instrucciones eran estas, las que les transmitió Josué. Dice, Josué había dado esta orden. Ustedes no gritarán ni darán voces, ni se oirá siquiera una palabra, hasta que llegue el día en que les diga griten y den voces. Esto está en este libro de Josué 6, específicamente, déjenme ver, viene siendo Josué 6:9. ¿Por qué les comento esto? No es que me encanta el tema, pero bueno, no es ese el propósito de este momento. Porque les comentaba que ayer tuve esa bendición de ir íbamos detrás de los sacerdotes, el Santísimo, hermoso, y el pueblo atrás. La instrucción había sido clara antes de que saliéramos del templo. Procesión en silencio total. Y bueno, para no dejarlos así con medios sin aterrizar esto de Jericó, pues váyanse a leer Josué 6 para que entendamos cómo cuando obedecemos y hacemos las cosas como Dios quiere, Él derriba todas esas murallas que humanamente nosotros no podemos. Él salva a las personas que menos nos imaginamos o menos esperamos, como es el caso del sitio de Jericó, donde se nos narra que una persona de no muy buena reputación
al prestarse ella a ayudar a los israelitas para que tomaran la ciudad, fíjense nada más, esa acción de ella de ayudarlos para que no los capturaran y no los mataran, a esos israelitas que entraron para inspeccionar por dónde podían tomar la ciudad. Esta mujer, como les digo, de no muy buena reputación, los escondió en su casa. ¿Y cuál fue la recompensa para ella? La palabra de Dios nos muestra que obviamente se logra la victoria, caen las murallas, caen los muros y los israelitas pueden tomar la ciudad de Jericó. Y a esta mujer, y matan a todos los que estaban ahí, ¿sí? El pueblo del pecado. Y la instrucción de nuestro buen Dios es: a ella no la van a tocar, ella va a ser salvada, ella y su familia, ¿sí? Es tan bello el entender estas bendiciones de lo que las cosas que suceden cuando obedecemos, creemos. Bueno, entonces íbamos ayer en esta procesión, en silencio, cuando de repente se empiezan a escuchar unas voces me doy cuenta de mi lado izquierdo. Eran las voces de dos hombres que así simple y sencillamente iban platicando, ¿sí? En la procesión. Todos los demás íbamos en silencio y estos hombres iban platicando. A veces nos hemos preguntado, cuestionado o confundido, y no siempre tenemos la sabiduría de cuándo debemos de hablar, cuándo debemos de guardar silencio, cuándo debemos de hacer lo que la misma palabra de Dios nos dice, la corrección fraterna. Lo que les quiero decir con esto es que en todo ese trayecto hubo mínimo unas 4 veces que sentí esa inclinación iban adelante algunos pasos de donde nosotros íbamos, de abordarlos y decirles que fueran en silencio, ¿sí? Pero al mismo tiempo me detenía porque me ponía a pensar, bueno, es que a la hora en que les hable yo también tengo que hablar y estoy cayendo en la misma falta que ellos. Y digamos que creo que hasta fue como pretexto, porque ya después que lo estuve analizando, pues solamente me podía haber acercado y haberles hecho con la mano que guardaran silencio. Pero les digo, como unas mínimo 4 veces en todo el trayecto, me atacó esa duda de les digo o no les digo. Pero lo que sí me di cuenta que pues me fueron distrayendo, mis hermanos. Cuando el silencio que Dios pide en Jericó es un silencio que viene siendo como de penitencia. O sea, es la penitencia del silencio. Callar para que sea Dios quien hable a nuestros corazones. Y esto nosotros lo vivimos como apostolado porque gracias a Dios tenemos la costumbre de por lo menos hacer un Jericó al año ahí en nuestras instalaciones de LANE en Tlalpan, Ciudad de México. Y la forma como también tenemos esa costumbre de la mano de nuestro asesor eclesiástico, el Padre Horacio, él va con el Santísimo adelante, las trompetas y todos los integrantes que formamos parte de ese Jericó, y se va dando la vuelta, salimos hasta la calle, a darle la vuelta a donde está la capilla de María Auxiliadora. Y pasa lo siguiente, y nos sigue costando mucho trabajo, ¿sí? Que con las personas se les explica, se les lee, se les dice, por favor, la palabra nos pide silencio.
Y empiezan en silencio y cuando menos pensamos, ya nos encontramos a voces por ahí. Y por lo general son voces de personas que vienen rezando. Pero que son rezos, mis hermanos, que están fuera de lugar. Porque la obediencia a la palabra de Dios es que vayamos en silencio, ¿sí? Y suele pasar esto, ¿no? Entonces, bueno, les confieso que no me atreví, no me decidí, no les dije nada. Entramos al templo otra vez, hubo otro momento importantísimo ahí con el Santísimo, nos dieron la bendición y bueno, aquí es la costumbre, después de este recorrido que se hace diario, el Jericó se reanuda el otro día. Y saliendo del templo, me encuentro que ahí parados en la acera están estas dos personas, que son las que habían estado platicando todo el trayecto. Y sentí como que, hey Brenda, como dicen por ahí, no le saques, ¿no? Ahí los tienes. Uf, ok, Señor, ahí voy. Entonces me acerco, los saludo. Y bueno, para mi sorpresa, los dos de alguna manera expresan, me saludan ellos con gusto. Resulta que inclusive me conocen, ¿sí? Y ay, qué hola, que mira. Ese ha sido uno de mis problemas, que los he compartido con ustedes en muchas ocasiones, en situaciones de esta naturaleza. La memoria no me ayuda, mis hermanos. Entonces, pues yo veía dos rostros que sinceramente no me decían nada, ¿no? Pero pues no dudaba de que ellos me conocían, inclusive hicieron comentario uno de ellos que había sido amigo de mi esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando están en esta plática, inclusive haciendo remembranza de los tiempos de la secundaria, cuando habían estado juntos y todo eso, me volvió a entrar la duda. Uy, pues sí, les digo o no les digo. Entonces, esto tiene que ver con lo que se conoce como respeto humano, ¿sí? Y el respeto humano es cuando sabes que tienes que hacer algo, sabes que tienes que decir, sabes que tienes que hablar, denunciar, hacer la corrección fraterna. Pero el respeto humano, en muchas ocasiones, mis hermanos, nos gana, nos envuelve y pues como Poncio Pilato nos queremos lavar las manos, ¿no? Pero en el momento en que me viene ese pensamiento de que mejor no digas nada, no. Bueno, les dije yo, me da mucho gusto saludarlos, pero les quiero hacer una observación. El Padre fue muy claro y la palabra de Dios nos indica que estas procesiones las debemos de hacer en silencio. Y ustedes estuvieron platicando todo el trayecto y distrayéndonos, ¿sí? Y bueno, si piensan seguir participando para que esto no vuelva a suceder. Uno de ellos, muy amablemente me dice, te lo agradecemos, muchas gracias. Pero inmediatamente me di cuenta que al otro no le hizo ninguna gracia mi comentario. Y entonces se me queda viendo y me dice, oye, a ver, dime, ¿cuánto tiempo tienes tú en estas cosas de la iglesia y cosas de estas? Entonces, pues yo ignorando ni para dónde va, le dije, pues a lo mejor alrededor de unos 25 años. Pues entonces me contesta, pues déjame decirte que yo tengo 45 años estudiando todas las religiones, soy físico, no me acuerdo qué otra palabra mencionó, físico matemático, físico no recuerdo, mis hermanos, y tengo estudiando todas las religiones y déjame decirte que esta religión es donde se cometen más faltas,
es donde se portan peor, es donde hay más ignorantes, y empieza una letanía de ataques a nuestra Santa Madre Iglesia. Y llega un momento en que le digo, sí, y probablemente me digas que es donde hay más pecadores. Me sonrió y le digo, no lo dudo, pero bendito sea Dios, Él vino por nosotros los pecadores. Así que yo nomás quería hacerles la observación y buenas noches. Me retiré de plano. Y esto viene, mis hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña que si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, a nosotros nos van a pedir cuentas, ¿sí? Y en esto tiene que ver lo que leí en un libro, que se los recomiendo, del padre Flaviano Amatuli, que en paz descanse. Y en este libro, el padre Flaviano Amatuli nos habla, nos comparte de qué manera pues muchos de nosotros, al no querer obedecer o entender, unos por un lado y otros al no animarnos a orar, interceder y hacer la corrección fraterna, él comenta en este libro que se llama Cambiar o Morir, así se llama el libro. Pues vamos en caída libre, mis hermanos, vamos en caída libre. Y una de las frases que vienen en este libro, que es importante compartirla, pone el padre Flaviano Amatuli, dice, en una de sus reflexiones, dice, por lo tanto, dice el padre, si te das el tiempo, fíjense esa palabra, si te das el tiempo. ¿Cuántas personas, cuando uno les quiere hablar de las cosas de Dios o invitarlas a las cosas de Dios, la respuesta es, no tengo tiempo, ¿sí? Y eso se lo decimos al dueño del tiempo. Dice, por lo tanto, si te das el tiempo de explicar la propuesta de Jesús y de todas maneras te rechazan sistemáticamente, añade el padre Flaviano Amatuli, pues que se atengan a las consecuencias. Qué duro, ¿eh? Pues que se atengan a las consecuencias. Y esto es bíblico. En el mismo Evangelio de San Mateo, Marcos 16, cuando nos invita a que vayamos y hagamos que todos sean nuestros discípulos, y termina diciendo, y los que se resistan a creer se condenarán. Dice la palabra de Dios. ¿Qué es resistirse, mis hermanos? Pues es eso, expresar que para las cosas de Dios no se tiene tiempo, ¿sí? Y se tienen conocimientos de muchas cosas que les interesa, sea en el mundo deportivo, sea en el mundo artístico, sea en los y que es válido también en el conocimiento de la ciencia, etcétera, pero para las cosas de Dios no se tiene tiempo, ¿sí? Y pues la palabra de Dios también es clara, o conmigo o contra mí. La pregunta también es, ¿por qué se sigue manifestando el Señor hoy aún? Hay que recordar que después de su muerte y resurrección, pues muchos lo vieron, no solo los apóstoles, no solo María Magdalena, no solo los testigos de Maús, cientos lo vieron como Jesús resucitado, ¿sí? Y este Jesús resucitado en el libro del Apocalipsis nos habla a través del apóstol Juan de la segunda muerte y nos habla de que nos conoce.
Pero unido a esta manera de entender, cuando estamos en desobediencia, y es una desobediencia que a quien principalmente perjudica es a uno mismo, quisiera leerles una parte de lo que dice el libro de Deuteronomios. Esto es en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque pues es la palabra de Dios, mis hermanos, ¿sí? Dice así: si alguno no escucha en este libro se le está revelando lo que Dios le dictó a Moisés y que Moisés les comparta al pueblo. Dice: si alguno no escucha mis palabras cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Santa Madre de Dios, yo mismo le pediré cuentas. Dice la palabra de Dios en Deuteronomios 18:15. Antes, en ese mismo libro de Deuteronomios, nos habla pues de una manera clarísima, que lo deberíamos de entender todos, pero no todos estamos dispuestos, mis hermanos, a hacerlo. Y lo voy a leer porque esta es palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante que es palabra de Dios y que es tan importante que nosotros podamos compartir con nuestros hermanos? ¿Sí? Porque esta palabra de Dios nos lleva a entender, a conocer los medios que esta palabra de Dios pone a nuestro alcance para nuestra salvación. Voy a tratar de sintetizar un poquitito. En este libro de Deuteronomios se nos dice lo siguiente: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Y en la actualidad, mis hermanos, Israel somos tú, somos yo. Soy yo y a quienes le queramos y tengamos el tiempo de compartirles. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy, repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando entres de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y en la entrada de tus ciudades. En alguna ocasión, recuerdo viniendo de la ciudad de Aguascalientes a la Ciudad de México, nos encontramos un espectacular enorme, bellísimo, que decía y manifestaba la palabra de Dios. Y siente uno que le palpita el corazón. Ahora, ¿cómo define un San Pablo cómo resistir las maniobras del diablo? Lo define de una manera clarísima San Pablo. ¿Cómo resistir las maniobras del diablo? Esto lo encontramos en el libro de Efesios 10. Y empieza diciendo, bueno, lo estoy sintetizando obviamente, ojalá y también todos los hermanos se den a la tarea de leer estas cartas de San Pablo a los Efesios. ¿Cómo dice? Primer punto, dice San Pablo, la verdad por delante. Y recordando lo que sobre la verdad dice la santa palabra de Dios, es palabras de nuestro Señor Jesucristo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Siempre la verdad por delante, aún antes que el respeto humano, aún antes que las amistades, aún antes de que se molesten por lo que le vamos a decir, la verdad por delante, mis hermanos.
Dice, la justicia como coraza. ¿Y cuál es la justicia como coraza? Pues se nos explican desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, las obras de misericordia, mis hermanos. Las obras de misericordia son con las cuales nos vamos a presentar a nuestro juicio final. Esto nos lo dice el libro del Apocalipsis, ¿sí? Cuando se nos explica en el juicio final que van a ser abiertos esos libros, que el mar devolverá a sus muertos y que en ese juicio, en ese libro de mi vida, va a estar escrito las obras que hice o dejé de hacer, mis hermanos. Esa es la coraza, cómo protegernos, ¿sí?, de las maniobras del enemigo de Dios y enemigo nuestro. Luego se nos habla como tercer punto del escudo de la fe. Para protegernos, pues necesitamos tener fe y recordar que la fe se pide, mis hermanos. Según tengo entendido, es el libro de Romanos 10, es Gálatas o Romanos 10, donde se nos explica que la fe viene por el oír, por meditar, por encarnar la palabra de Dios, y que es algo que lo tenemos que pedir todos los días. Cuando nos levantamos, buenos días Espíritu Santo, por favor aumenta mi fe. Cuando vamos a recibir al Señor en la Eucaristía, nuestro pedido principal, Señor, aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Esas palabras de aquel padre desesperado que en el Evangelio de San Marcos 9 le expresa a nuestro Señor que necesita que su hijo sea sanado y que cuestiona a este hombre dentro de su desesperación si el Señor podrá sanarlo. Y la respuesta de nuestro Señor es, ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que tiene fe. Y entonces el hombre grita, mis hermanos, esto es el Evangelio de San Marcos 9, creo, pero aumenta mi fe. Esa palabra, esa frase, es importante que la repitamos una y otra y otra y otra vez. Creo, pero aumenta mi fe, ¿sí? Creo, pero aumenta mi fe. El cuarto punto, cuando nos habla del casco de la salvación, el casco de la salvación, mis hermanos, pues es, ahora sí que la confesión, estar en estado total de gracia, ¿sí? Esas son las principales protecciones. Ir a la confesión sacerdotal y estar en estado de gracia, con un corazón contrito y humillado. El quinto punto que menciona San Pablo en estas cartas a los Efesios, dice, ¿cuál es la espada del Espíritu? Y él la menciona como último, la espada del Espíritu. Él se refiere que la espada del Espíritu como protección contra las maniobras del enemigo es la palabra de Dios, ¿sí? Porque, añade San Pablo, no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. No, cuando tienes problemas, cuando te atacan, cuando te insultan, cuando te humillan, no es la persona. ¿A quién te estás enfrentando tú? ¿Sí? ¿A quién está utilizando el enemigo para hacerte flaquear, para hacer que respondas, que tú también agredas, que tú también humilles, que tú también tires esa piedra, ¿verdad? Ahora, como les decía, ¿cómo dio inicio esta advertencia? Esto lo encontramos, todo esto que nuestro buen Dios, Jesús resucitado, acuérdense que se le aparece primeramente a María Magdalena, luego se les aparece a los testigos de Maús, luego se le aparece a los apóstoles y a muchas más personas, y decide manifestarle
y compartirle a Juan el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Y en Apocalipsis, al inicio, en el 1, Juan nos manifiesta lo siguiente. Se los comparto porque Juan manifiesta una bendición, mis hermanos, y no la debemos de perder de vista, ¿sí? Dice Juan, en el libro del Apocalipsis 1:3, que espero que recibas y compartas esta buena noticia. Dice Juan, feliz el que lea en público, bendito sea Dios porque lo estoy haciendo público, estas palabras proféticas, y felices quienes las escuchan y hacen caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Gritos de júbilo deberíamos de dar, de conocer la verdad, mis hermanos, de que nos llegue a través del apóstol Juan estas verdades de fe y estas verdades de los últimos tiempos que nos manda nuestro Señor. Luego dice, más adelantito, explica Juan el Evangelista, dice, yo Juan, hermano de ustedes, es nuestro hermano. Te damos gracias, Señor. Con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y por haber proclamado a Jesús. Luego añade, se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, ¿sí? Y va narrando todo lo que vio y sigue narrando. Y llega un momento en que añade nuestro Señor Jesucristo, en 2:11 dice, el que tenga oídos, espero mi hermano que tú los tengas y yo también, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. ¿Has oído hablar tú de la segunda muerte? Bueno, pues la primera muerte es la muerte de este cuerpo físico que va a conocer la corrupción. La segunda muerte es después de tu juicio final, que es cuando nos viene ese momento donde se nos aclara en el juicio final, en el último juicio, que dice, después de la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Lo explica muy bien el libro de Apocalipsis 20. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Santa Madre de Dios, ¿sí? Y luego, en este mismo libro de Apocalipsis, sigue nuestro Señor compartiéndonos a través del hermano Juan. Y dice lo siguiente, tomemos nota, porque esto es conocer la verdad, mis hermanos, ¿sí? Para que podamos ser libres. El Señor, a través de Juan, nuestro hermano, nos dice estas palabras a cada uno de nosotros. Conozco tus obras, te crees vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Habla de los vencedores también. Bueno, es que
qué necesidad tan importante de conocer la verdad, mis hermanos. Y el preguntarnos, ¿hemos obedecido? Hay un momento en que la misma palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos actuar en contra de nuestra conciencia. Y bueno, pues yo les tengo que confesar que en este recorrido, que esta procesión, pues mi conciencia me decía una y otra vez, pues que fuera a callarlos, pero no a callarlos en la manera como yo pensaba, con un simple hecho de, probablemente no me hubieran hecho caso, pero pues yo hubiera hecho lo correcto. Gracias, el Señor me dio la oportunidad de decírselos personalmente, pero lo aclara muy bien. Esa presencia de Dios está en nuestra conciencia, ¿sí? En Romanos 14:22 se nos dice, dichoso aquel a quien su conciencia no le reprocha una decisión. A quien su conciencia no le reprocha una decisión. Por eso, antes de que tengamos o tomemos decisiones, mis hermanos, pedir la sabiduría divina. Y luego añade San Pablo, para poder entender estas dos verdades de fe. Esto está en el libro de Tesalonicenses 5:14, dice San Pablo, ante lo que se nos puede presentar. Y estoy hablando en esto de que cuando nos volvemos críticos y acusamos, esta persona que les digo que me encontré y que molesto porque les hice yo el comentario de que iban platicando, pues empezó a atacar a la iglesia, díganme ustedes, ¿sí? Y a todos nosotros los católicos, ¿no? De que somos pecadores, pues sí. Y de que vino el Señor por nosotros los pecadores también. Y San Pablo dice algo muy importante. Pero hay que recordar que una meditación profunda, en alguna ocasión la escuché, si me preguntan el nombre o la prédica del sacerdote, no recuerdo, pero se me quedó grabado. Él decía, ¿saben ustedes que en nuestra iglesia santa, católica y apostólica hay más protestantes adentro que afuera? Porque protestante viene de la palabra protesto, no estoy de acuerdo. Entonces, entre nosotros, mis hermanos, hay personas que se definen como católicos, no obedecen, no viven ningún tipo de fe, pero se dicen católicos y les encanta criticar, les encanta señalar, les encanta dividir, juzgar. Qué duro, ¿sí? Cuando nosotros, en lugar de orar, de orar por esa persona, de interceder, nos volvemos en acusadores y señalamos con el dedo, ¿sí? Y dice San Pablo en este libro de Tesalonicenses 5:14, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Esa es la invitación. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, mi hermano, mi hermana, examínalo y recibe lo bueno, ¿sí? Entonces, el juzgar no nos beneficia a nadie, ¿sí? Luego recordé algo a raíz de este incidente que me pasó con estos hermanos, que espero volvérmelos a encontrar en las siguientes vueltas, procesiones de Jericó. Y me vino a la memoria también una situación cuando las decisiones nos tardamos en tomarlas, ¿no? Y sobre todo esto que les digo yo de que hay más, bueno, recordaba lo que el Padre nos compartió, que hay más protestantes dentro que fuera, ¿no?
Por lo menos los que se van a otras religiones son protestantes que abiertamente toman una decisión, pero los que están dentro y no se dan cuenta que están cayendo en esas trampas del demonio, ¿sí? Y la otra que les quería compartir es que recordé en esto de cómo se mueve la mercadotecnia en el mundo, ¿sí? En algún momento una amiga que se fue a vivir a otra ciudad me habló para decirme que me iba a incorporar a un chat, en uno de esos chats que armamos para compartir oraciones, videos, todos relacionados con temas de la iglesia, de fe, etcétera, ¿sí? Y bueno, suele pasar también que cuando uno se involucra en varios grupos y no siempre tiene el tiempo de estar revisando o viendo, yo creo que lo más prudente es hacer retirada, porque estamos recibiendo, llenándonos de información que no vemos, que no tenemos tiempo de ver, por muy importante que sea, ¿no? Pues a mí me pasó algo en este sentido con este grupo que esta amiga me incorporó. Bueno, me incorporó a otra amiga en común y a mí, y otras personas que por lo menos las conocía, ¿no? Entonces ella armó un grupo, un chat. Y se subían oraciones, se subían videos, etcétera, etcétera. Cuando de repente un día que me doy el tiempo de ver lo que en ese chat se estaba compartiendo, me encuentro con expresiones, pues nada buenas, que esta amiga, que fue la que armó este chat, expresaba de nuestra iglesia, del Santo Padre atacando o compartiendo videos donde lo atacaban. Y esto es muy delicado porque hay que entender lo siguiente. Una cosa es que tú recibes un video del tipo que sea, ¿sí? Tú lo ves, te gusta, por lo general lo compartas cuando estás de acuerdo, cuando te gusta, llámese una canción, llámese una charla, llámese inclusive una película. Tú compartes lo que te gusta, en lo que tú estás de acuerdo. Y hay que tener el cuidado para entender que cuando yo recibo algo, me venga de donde venga, en el momento en que yo lo comparto, yo estoy diciendo estoy de acuerdo. O sea, lo que les estoy mandando, yo pienso igual y estoy de acuerdo, ¿sí? Te formas. Y si es un video acusador, y lo recibiste y lo reenviaste, pues tú misma estás acusando, tú misma estás dividiendo, tú misma estás... Bueno, entonces me empiezo a dar cuenta que esta amiga ya me voy para atrás y era una serie de comentarios. Entonces decido subir un comentario al chat y lo hago público porque al revisar en días pasados, inclusive me fui hasta más de un mes atrás, pues tenía tiempo esta amiga subiendo estos videos y estos comentarios en contra del Santo Padre, en contra de la iglesia. Y entonces hubo un comentario donde le digo, perdón, creo que me perdí un poquito en este chat, sí, por lo que me estoy encontrando, palabras o más o menos, sí, pongo el nombre de mi amiga y le digo, yo nada más te quiero preguntar, ¿sigues siendo católica? Esa fue mi pregunta, ¿sí? Y casi inmediatamente me responde y me dice, claro que sí, pero así como, inclusive como ofendida, ¿no? Claro que sí. Pues le digo, menos lo entiendo por todo lo que estás subiendo. Yo soy católica, pertenezco a mi iglesia santa, católica y apostólica. Mi cabeza, mi guía es el Santo Papa Francisco.
aclárame cuál es el tuyo. Todo eso se lo pongo por escrito. Y entonces ella responde así como muy vagamente, bueno, pone ella, es que Bergoglio, y digo yo, Santa Madre de Dios. Cuando empiezan con este tipo de expresiones, mis hermanos, mis hermanas, pues ya agarraron monte, ¿sí? Esa es la verdad. Ya se sienten con autoridad de juzgar a quien ellos quieran, ¿sí? Y causan confusión, división, y lo que es peor, comparten y se siguen sintiendo parte de nuestra iglesia. Entonces, tengamos el cuidado, pero el cuidado de en qué chat estamos o pertenecemos, qué es lo que se sube a esos chats, ¿sí? Porque entonces estamos mal. Y a mí lo que más me extrañaba después, claro, no me fui a revisar todo el chat en sí, pero pues con lo que revisé me bastó, ¿no? Pero pues también me llamó la atención de cuántas de las personas de este chat, tiempo después, por lo menos me encontré una de ellas, y su expresión fue, ay, mira, yo para no molestarla, porque luego se iba a enojar conmigo, yo mejor no digo nada. Cuidado, el que calla otorga, ¿sí? Entonces, esto de, les decíamos, hace rato les compartíamos, sí, la palabra de Dios nos dice que, bueno, ya no me da tiempo de decirles todo, de que si no reprendemos, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, ¿sí? Y no podemos actuar en contra de nuestra conciencia, ¿sí? Los invitaríamos a que reflexionemos. No es juzgar, es orar, interceder y hacer ver cuando algo está mal de cara al Señor. Así esa persona se pudiera molestar, así te pudiera retirar la amistad. Decía el padre Eduardo López Valera, que en paz descanse, sacerdote jesuita que dedicó 30 años de su vida a misionar en el Japón, ¿sí? Estas palabras para mí inolvidables y las repito constantemente, ¿sí? Somos lo que entendemos, mis hermanos. Si tú estás entendiendo de qué manera te puedes proteger para no caer en las tentaciones que nos pone Ave María Purísima el demonio, comparte para que otros también hagan lo mismo, ¿sí? Comparte porque la fe la tenemos que pedir. La verdad la tenemos que vivir, conocer, ¿sí? La justicia es para salvarnos, son las obras de misericordia. ¿Quiénes son los justos? Los que comparten con el necesitado, ¿sí? Y la espada de la salvación, pues la santa palabra de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.